Les saludo en el nombre de Jesús a cada una de las personas que me pueden escuchar en esta hora, agradeciendo infinitamente a Dios lo bueno que ha sido para conmigo, y creo que pudiera decir para con nosotros, ya que gozamos del privilegio de la vida y de muchas cosas de las cuales tal vez no somos merecedores, pero Dios ha sido bueno. Así que gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Y en este momento, con el ánimo de predicar la palabra del Señor, bajo el tema Dios no se avergüenza de ti. Así que quiero iniciar haciendo una oración dando gracias a Dios y pidiendo su respaldo, sea Él hablando a través de mi vida, hablando a ese corazón que necesita escuchar esta palabra. Así que elevemos una palabra de oración allí donde usted está, incline su rostro y ore conmigo. Bendito Cristo Salvador, Dios Todopoderoso, Rey del cielo, Creador del universo. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Señor entre todas las cosas, Señor, que no hay nadie por encima de ti. Agradecemos infinitamente esta bonita oportunidad, Señor Jesús, de gozar del privilegio de la vida, Señor, y de tu bondad y de tu misericordia, Señor Jesús. En tus manos pongo mi vida, seas tú usándola, Señor, conforme a la necesidad de aquel que está allí escuchando esta palabra, de aquel que está allí escuchando este mensaje, Señor Jesús. Yo te ruego, seas tú derramando tu unción y tu gracia sobre mi vida, seas tú usando mis labios, Señor Jesús, para traer tu palabra en esta noche, Señor, para hablar a nuestro corazón, Señor Jesús. Porque tú conoces la necesidad de nuestra alma, la necesidad de nuestra vida. Y yo te ruego, seas tú, Señor, hablando conforme a nuestra necesidad, porque anhelamos escuchar tu palabra, oh Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a invitar a tomar lectura al que así puede hacerlo. Y si no tiene cómo leer en este momento, puede escuchar y tal vez después corroborar la cita. Hebreos capítulo 11, verso 15. Hebreos capítulo 11, verso 15, que en el nombre de Jesús dice así. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, dice el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Reiterando mi saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de los hermanos u amigos que nos escuchan en esta hora. Bajo la guianza del Espíritu Santo estaremos predicando bajo el lema Dios no se avergüenza de ti. Y bueno, la vergüenza es algo complejo en nosotros los seres humanos. Y pues la vergüenza ocurre cuando hay acciones que no son las mejores. Eso causa vergüenza en la gente. En ocasiones hacemos cosas o decimos cosas que nos avergüenzan delante de otros. Y si uno se pone a hacer un recuento de lo que ha sido su vida, realmente hemos hecho una cantidad de cosas y dicho también que nos daría vergüenza. Es más, y esto nos ocurre a todos, si en este momento tomáramos su vida y la expusiéramos, tal vez en una pantalla gigante donde todo el mundo pudiera ver lo que usted es, lo que usted ha hecho durante todo el recorrido de su vida, seguramente hay cosas de las que nos avergonzaríamos totalmente. Nos daría vergüenza que alguien nos mirara. Porque realmente somos humanos y fallamos. Y a lo largo de nuestra vida hemos cometido infinidades de errores.
cosas que nos avergüenzan, que tal vez no pudiéramos levantar la mirada. Si uno hace un recuento de su vida, por eso en ocasiones yo me pongo a pensar, ¿qué sería de mí si Cristo no se hubiera cruzado en mi camino? ¿Dónde estaría? No sé. ¿Quién fuera yo? En ocasiones me pongo a pensar eso. Porque por allí atravesamos todos los seres humanos. Nos hemos equivocado. Incluso ya conociendo al Señor, siendo cristianos, en ocasiones todavía seguimos fallando. Seguimos fallando. En muchas cosas tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que corregir. Cosas que aún siendo cristianos no debiéramos hacer o pensar de esa manera o expresarnos de esa manera. Pero finalmente en nuestra debilidad humana terminamos haciéndolo así. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos en el capítulo 7, donde hay un epígrafe que dice, el pecado que mora en mí, él dice, porque es que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Eso es a causa de nuestra humana debilidad. Y cometemos infinidades de errores que sinceramente se avergonzaría uno. Incluso en ocasiones llega uno a llevar consigo cosas que solo las conoce Dios, porque a uno le daría pena contársela a otro. Cosas que solo las sabe Dios. Porque nos daría vergüenza contársela a otro. Y como he dicho, eso hace parte de nuestra humanidad. Tenemos esa parte frágil en nosotros. En ocasiones nos equivocamos y uno tiene que aprender a reconocer que se equivoca. Por eso dice David en el Salmo 32, mientras cayó que cayó su pecado, se envejecieron mis huesos. Y en estos días que predicaba creo que hice mención de que si yo quiero un acercamiento a Dios, por allí es por donde debo iniciar, reconociendo que me he equivocado, reconociendo que soy humano, que tengo debilidades y que a veces fallo. Reconocer delante de Dios que tal vez no hemos sido los mejores, pero aún así la gracia de Dios ha estado con nosotros. La bondad de Dios ha sido para con nosotros. Nos hemos equivocado, hemos fallado en muchas cosas, tal vez no somos los mejores, pero la gracia y la bondad de Dios ha sido para con nosotros. Dios no nos ha desechado a causa de nuestras fallas, a causa de la multiplicidad de nuestros errores. No nos ha desechado. Dios sigue con nosotros porque no se avergüenza de nosotros, a pesar de que le hemos fallado. A pesar de que nos hemos equivocado en tantas cosas. Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de nosotros. Dice ese texto donde estaba leyendo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Cuando hemos hecho cosas meritorias para que fuera lo contrario. Para que tal vez Dios pudiera decir, ese no es hijo mío. Ese no hace parte de mi iglesia. Esa no hace parte de mis hijas. Tal vez Dios pudiera decir eso, porque hemos dado motivos y razones para que así fuera. Pero esta iglesia tiene un Dios grande y poderoso, un Dios que se compadece de sus hijos y que conoce nuestra debilidad, que conoce nuestra condición humana y sabe que fallamos. Por eso no nos ha desechado y no se avergüenza de nosotros. Aunque sabe que hemos fallado, y en tantas ocasiones recaemos en lo mismo. Dios sigue diciendo de nosotros, ese que está ahí, ese es mi hijo. Sí ha fallado, se ha equivocado, tal vez no es el mejor, pero es mi hijo.
Dios no se avergüenza de ti. Tal vez en nuestra vida hemos hecho todo cuanto hemos podido para desbaratar los planes que Dios tiene con nosotros. Hemos hecho todo cuanto se puede hacer para que así sea. Y tal vez no porque queramos que los planes de Dios se cumplan en nosotros. No, no es así. Sino que somos débiles en nuestra humanidad. Hacemos y pensamos cosas, decimos cosas que no son correctas. Pero aún así, Dios no se avergüenza de nosotros. Cuando Jesús estaba rumbo a la muerte, a ser crucificado, sus discípulos, los que habían andado con él por 3 años, le dieron la espalda, se apartaron de él, lo dejaron solo. Pero en ninguna parte de la Biblia usted ve a Jesús diciendo: esos no son mis amigos, esos no son mis discípulos. No, él no los rechazó por eso. Aunque Judas lo traicionó, Dios no lo rechazó por eso. Jesús no lo rechazó, no se avergonzaba de él. Porque Dios no se avergüenza de nosotros. Nos hemos equivocado y bastante. Y como decía ahorita, la vida cristiana es una escuela, es una universidad donde constantemente estamos aprendiendo y corrigiendo errores del pasado, corrigiendo acciones y pensamientos equívocos. Eso es la vida cristiana. Por eso dice la Biblia: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección. Ese me servirá, y en ese camino es que vamos, intentando ser mejores cada día, luchando por corregir nuestros errores, por ser mejores cristianos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores hijos. Es una constante lucha, luchando con nuestra propia naturaleza por ser mejores. Pero aún así nos seguimos equivocando. Hay cosas que todavía debemos corregir. Pero Dios no se avergüenza de ti. Tú que me estás escuchando allí, Dios no se avergüenza de ti. Hebreos capítulo 11, donde tomé base para estribar este mensaje. Algunos han llamado ese capítulo los héroes de la fe. Porque de alguna manera la Biblia hace una distinción en ese capítulo de personas que su fe lo llevó a conseguir cosas grandes. Que su fe lo llevó a conseguir cosas que tal vez desde la perspectiva humana no eran posibles. Y por eso están allí plasmados sus nombres en ese capítulo. Pero si usted empieza a estudiar la vida de cada uno de ellos, va a encontrar que en ellos también habían equivocaciones, también habían errores. No llevaban una vida perfecta, también se equivocaban. Pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice allí donde leímos versos 15 y verso 16. Sino que antes le ha preparado una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque no se avergüenza de ellos, porque aunque fallaron, porque aunque tenían limitaciones, porque habían errores en ellos, Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Por eso están allí en ese capítulo. Cada uno de ellos cometieron errores en la trayectoria de su vida. Se equivocaron en tantas cosas. Pero Dios no se avergonzó de ellos. Yo no sé cómo tú has venido viviendo tu vida. No sé qué propósitos tienes en la vida. Tal vez seguramente también te has equivocado en repetidas veces. Multiplicidad de errores hemos cometido. Pero Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergüenza de nosotros. Abraham
Abraham, la Biblia lo llama el amigo de Dios. Y yo quiero aclararle algo en esta noche. Y no fue una palabra que dijera cualquiera, fue algo que lo dijo Dios mismo. Abraham, mi amigo. Una cosa es que yo diga, yo soy amigo de Dios, y otra cosa es que Dios diga, Él es mi amigo. Y Dios dijo de Abraham, Abraham, mi amigo, ¿cómo he de ocultarle? Cuando iba para la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cómo he de ocultarle a mi amigo que voy a destruir esa ciudad cuando su sobrino habita allí? Pero si usted se va a estudiar la vida de Abraham, tal vez Abraham no había sido el hombre perfecto. Habían errores en él, habían equivocaciones. Cuando Dios llama a Abraham, capítulo 12 de Génesis, Dios le hace un llamado a un hombre que venía de una cultura pagana, de una cultura donde adoraban diferentes dioses. Y Abraham halló gracia delante de Dios. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham con su familia. Y llegó finalmente a Canaán. Antes estuvo en Harán. Después de Harán siguió con rumbo a Canaán. Finalmente allí era donde Dios lo quería poner y le dijo, toda esta tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero pasado el tiempo hubo gran hambre en aquel lugar, escaseaba el alimento y Abraham tuvo que irse a Egipto, buscando un mejor futuro, buscando cómo solventar la necesidad del momento. Pero llegando a Egipto, Abraham mintió. Porque allá sintió miedo de que lo mataran a causa de Sara, su mujer, porque era de hermoso parecer. Y negó que era su esposa, diciendo que era su hermana. Abraham mintió. Después, más adelante, también le miente a Abimelech. Entonces Abraham tenía sus equivocaciones, tenía sus errores, pero Dios no lo negó. Dios no lo negó. Dice Abraham, mi amigo. Dios no se avergonzaba de Abraham, aunque se había equivocado. David. ¿Sabes qué dice la Biblia de David? Y muchos saben esto. Un varón conforme el corazón de Dios. Eso dice la Biblia de David. ¿Y sabe quién dijo eso? Dios mismo. Un varón conforme mi corazón. Dios mismo. Dios mismo, porque no se avergonzaba de él. Y bien sabemos que David se pudiera decir que es el rey más reconocido que tuvo Israel, de más fama, de más renombre. Pero David en su reinado cometió adulterio, cometió homicidio en segundo grado. Ya había sido llamado por Dios, ya estaba puesto en el lugar donde Dios lo había querido poner, que era rey de Israel. Porque a veces, aún teniendo ya el llamado, ya siendo cristianos, seguimos cometiendo errores. Porque el ser cristiano no quiere decir que dejemos de ser humanos. Nos seguimos equivocando. Y como decía ahora, por eso este evangelio es una escuela donde constantemente Dios está puliendo nuestro carácter. Está puliendo lo que somos, lo que Él quiere ver en nosotros.
Constantemente Dios está trabajando en aquellos que se dejan trabajar por Él. Porque no todo el mundo permite que Dios trabaje en su vida. Porque hay cosas por corregir. Aún estando en el cristianismo, aún ya teniendo un llamado de parte de Dios, incluso estando en directivas, estando en un cargo. Incluso, aún estando en un cargo, todavía se siguen cometiendo errores. Todavía seguimos fallando en muchas cosas. Entonces, David, ya siendo llamado por Dios, estaba cometiendo un error garrafal, un error grave. Se enamoró de Betsabé, capítulo 11, segundo libro de Samuel. Se enamoró de Betsabé y finalmente terminó matando al esposo de aquella mujer para quedarse con ella. Lógicamente es algo que no es correcto, no está bien delante de Dios ni delante de nadie. Porque aún a veces, ya teniendo un llamado de parte de Dios, a veces cometemos errores, hacemos cosas que no debiéramos hacer. Hacemos cosas que no debiéramos hacer. Pero Dios no se avergonzó de él por eso. Dios no se avergonzó de él por eso. Porque incluso en el libro de los Hechos, capítulo 7, en el sermón de Esteban, allí aparece el nombre de David registrado. Porque Dios no se avergonzó de él. A pesar de sus errores, de sus equivocaciones, Dios no se avergonzó de él. ¿Y qué decir de Moisés? Que si hay un personaje ícono en Israel, es Moisés. Pero Moisés también se equivocó, también cometió errores. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto porque mató a un hombre a causa de su ira. En medio de la ira, mató a un hombre. ¿Sabe cuántas cosas decimos y hacemos en medio de una ira? Hacemos cosas que después nos avergonzamos. Decimos cosas que después nos avergonzamos. Y Moisés era un humano. En medio de la ira llegó a matar a un hombre. Y por eso, cuando uno se va a Apocalipsis capítulo 5, Juan está contando lo que había visto en la visión allá en la isla de Patmos, después que fue desterrado por Domiciano, hacia el año 90 aproximadamente, después de Cristo. Domiciano, siendo emperador de Roma, desterró a Juan a la isla de Patmos, para que muriera allá, ya siendo Juan un anciano. Pero dice la Biblia que Juan, estando en el Espíritu, recibió la revelación de lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis, que algunas personas también le llaman a este libro Revelación. Y en el capítulo 5, es por esa razón que Juan dice
que hubo un ángel que pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice Juan: y lloraba yo mucho porque no había nadie. Escúcheme bien, por favor. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo en la tierra, no había nadie que fuera digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Porque si hablamos de Moisés, como estaba haciendo mención ahorita, había pecado delante de Dios. En la trayectoria de su vida se había equivocado. Si hablamos de Abraham, como expliqué ahora hace un momento, también se equivocó. Si hablamos de David, también tuvo errores. Si hablamos de Jacob, también tuvo errores. De Isaac, de Pablo, de Pedro, de Juan. Todos nos hemos equivocado. Pero Dios no se avergüenza de nosotros por eso. Pero dice Juan que oyó una voz que dijo que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, según Isaías capítulo 11, un cordero como inmolado, ese sí tenía autoridad de abrir el libro y desatar sus sellos. Ese sí estaba capacitado, porque ese no tenía los errores que tenemos nosotros. Ese había sido puro y sin mancha en toda su vida. Un cordero como inmolado. Ese mismo que un día extendió sus brazos en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras fallas. Ese sí tenía autoridad de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero no se avergüenza de nosotros. Nos hemos equivocado, es verdad. Hemos fallado en muchas ocasiones. Tanto así que hasta la cuenta la perdimos de cuántas veces hemos fallado. Pero Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de nosotros. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida. Porque esto de la vergüenza a veces impide que recibamos la bendición de Dios. Porque nos sentimos avergonzados que no somos capaces de llegar delante de Él. Porque creemos que Dios ya no nos escucha a causa del error que hemos cometido, a causa del pecado en el que hemos caído. Creemos que Dios no escucha nuestra oración. Nos da pena llegar delante de Él a causa de la vergüenza. Pero escúcheme en esta noche, Dios no se avergüenza de usted. Incluso hay otros que llegan a decir: no, es que yo no soy cristiano, a mí me llevan. O allá va mi tío, mi tía, y por eso yo voy. Porque pareciera ser que se avergonzaran de su Dios. Pero aún así, Él no se avergüenza de ti. Él no se avergüenza de nosotros. De pronto diría: si es verdad, Él se ha equivocado. Porque si ustedes conocen, la Biblia muestra a Satanás como el acusador y constantemente se presenta delante de Dios para acusar a los cristianos. Constantemente se presenta delante de Dios con esa tarea de acusar a los cristianos. Vea lo que hizo. Vea lo que dijo. Esa es una de las tareas del diablo, acusarnos delante de Dios cuando nos equivocamos, cuando fallamos.
Pero no por eso Dios se avergüenza de nosotros. Sí, es verdad, falló, se equivocó, pero es mi hijo, es mi hija, es de mi iglesia. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice el texto. Hebreos capítulo 11, verso 15-16. Hay veces que Dios quiere entrar a nuestra casa, que Dios quiere entrar a nuestra vida, obrar en nosotros. Pero a causa de la vergüenza que nos causa el pecado, que nos causa fallarle a Dios, que nos causa equivocarnos, a veces no permitimos que Dios obre en nuestra vida, que Dios entre a nuestra casa. San Lucas capítulo 7, un pasaje conocido y muchos saben de este pasaje. Hay un hombre, hay un principal, un hombre de reconocimiento, que uno de sus criados está enfermo. Y entonces manda a llamar a Jesús. Pero cuando Jesús ya viene y se acerca, a la casa, el hombre dice: no soy digno de que entres en mi casa. ¿Sabe qué es eso? Él, reconociendo quién era Jesús, se sentía poco, se sentía avergonzado, porque sabía que no llevaba una vida digna delante de Dios. Y por eso no permitió que Jesús entrara en su casa. Y así ha pasado con muchos de nosotros. No hemos permitido que Dios restaure nuestra vida, que Dios obre en nuestra vida, porque nos da vergüenza, nos da pena a causa de nuestras equivocaciones, a causa de las fallas que hemos tenido. Nos da pena. Y por eso no hemos permitido que Dios entre a nuestra casa, que Dios entre a nuestra vida. Zaqueo capítulo 19 de San Lucas. Tal vez Zaqueo sentía pena también, porque tampoco se sentía digno delante de Dios. Pero Zaqueo permitió que Jesús entrara a su casa. Y si usted lee ese capítulo, en sus últimos versículos, Dios dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Zaqueo permitió, a diferencia del capítulo 7 de San Lucas, aquel hombre, a causa de su vergüenza, reconociendo quién era Jesús, dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, y no le permitió. Solo dijo: di la palabra y mi criado sanará. Que de hecho Jesús dice: ni aún en Israel he visto tanta fe. Y de esto se ha predicado mucho, de la fe de este hombre y la convicción para creer que Dios podía sanar a aquel hombre que estaba enfermo. Pero poco se predica de esto, que él, a causa de la vergüenza, no permitió que Jesús entrara a su casa. ¿Qué tal si permites en esta hora que Dios entre a tu vida? ¿Qué tal si permites en esta hora que Dios entre a tu hogar? ¿Qué tal? De pronto tal vez sientes vergüenza porque no somos los mejores, porque nos hemos equivocado, porque delante de Dios de pronto nuestra vergüenza nos hace agachar la cabeza. Pero ¿qué tal si dejas que Dios entre a tu casa? Que Dios entre a tu corazón, que Dios entre a tu vida. Sería contigo, porque Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ti. Él sabe que has fallado. Él sabe que eres débil en la humanidad, que cometemos errores, que nos equivocamos. Pero aún así no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Sus amigos los traicionaron. Estando en víspera de muerte, lo dejaron solo.
Pero él aún así no los negó, sino que después que resucitó, se fue a buscar a los que lo habían traicionado, porque no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Y en esta noche tengo que decirte que aunque te hayas equivocado, que aunque tal vez hayas traicionado el amor que Jesús tuvo para contigo, Él no se avergüenza de llamarse tu Dios. Puede ser que no hemos correspondido al amor que Dios nos ofrece, porque decimos cosas que no van de acorde a nuestra identidad. Nos equivocamos. Pero eso no ha hecho que Dios se avergüence de ti, sino que Dios te sigue reconociendo como un hijo. Dios te sigue reconociendo como su iglesia. Somos iglesia del Dios Altísimo. A mí me llama la atención Rahab la ramera. Me llama la atención porque de alguna manera esa es una actividad que se ha visto con denigración. Las personas que se dedican a la prostitución es algo que no es visto con buenos ojos desde la sociedad, desde el punto de vista social. Así que tal vez Rahab no era la persona indicada por su reputación, por su nombre. El nombre que tenía entre el pueblo. Pero me llama la atención que cuando uno va al libro de Mateo capítulo 1 y al libro de San Lucas capítulo 3, donde se relata la genealogía de Jesús, allí aparece esa mujer. Entre la familia de Jesús, allí aparece la que era ramera, porque Dios no se avergonzaba de ella. Y Dios quiso que su nombre quedara en esa lista. Esta es mi familia y aquí está la ramera también. Y si nos vamos al libro de Hebreos capítulo 11, allá también aparece. Así que no sé qué hayas hecho tú en la vida. Tal vez has fallado en cosas que, como dije en la introducción de este mensaje, si nuestra vida fuera expuesta en una pantalla gigante donde todos pudieran ver quiénes somos, qué hemos hecho en la vida, hay muchas cosas que nos darían vergüenza, hay muchas cosas que hemos hecho que nos harían bajar la cabeza y tal vez caminar cabizbajo sin querer ver a nadie a causa de nuestros errores del pasado, tal vez, pero eso no ha hecho que Dios se avergüence de llamarse Dios de nosotros. Hay cosas en las que hemos equivocado. Hay cosas en las que hemos fallado. Pero Dios sigue contando contigo. Dios aún te sigue llamando hijo. Tal vez en ocasiones desobedezca a la voz de tu Padre, a la voz de tu Dios. Pero Dios te sigue llamando hijo. Dios aún te sigue llamando iglesia. Ese que va ahí, ese es de mi iglesia. Ese jovencito, esa hermana, ese hermano, ese que ustedes están viendo allí, ese es mi hijo. Y tal vez alguien diga, pero se ha equivocado, mira lo que hizo. Sí, pero es mi hijo. Dios no se avergüenza de nosotros. Yo quiero hacer una oración en esta noche, porque hay gente que no ha permitido que Dios obre en su vida, que Dios restaure su vida a causa de la vergüenza. Porque le da vergüenza acercarse a Dios, tal vez porque se equivocó en algo, tal vez porque pecó. Pero Dios no se avergüenza de ti. Él sabe que fallaste. Y vuelvo y repito, alguien que quiera tener acercamiento a Dios
debe iniciar por reconocer su error delante de Dios, decirle: Señor, es verdad, yo hice esto, hice lo otro, fui débil, caí en esto, pero aquí yo vengo para que restaures mi vida. Aquí yo vengo necesitado de ti. Aquí yo vengo buscando tu presencia porque no puedo vivir sin ti. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Pero no te alejes de Dios a causa de tu vergüenza, porque Dios no te ha negado. Dios no se avergüenza de ti. Aunque muchos te acusen, aunque muchos te señalen, Dios te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, porque no se avergüenza de ti. Aunque hemos sido infieles, Él sigue permaneciendo fiel a sus promesas, fiel a su palabra, fiel a ese llamado. Allí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu cabeza en esta hora y hables con Dios. Habla con Él en esta noche. Tienes una conversación pendiente con Dios en esta noche. Qué bueno que alguien estuviera entendiendo esta palabra. Qué bueno que alguien estuviera entendiendo este mensaje de parte de Dios. Hay gente que se ha alejado de Dios por eso, porque cometió un error y cree que Dios ya le ha rechazado, que Dios ya no lo mira de la misma manera. Dios no se avergüenza de ti, aunque te hayas equivocado, aunque hayas fallado, incluso aunque te hayas alejado de Él. Él aún te sigue esperando. Él aún sigue esperando por ti. Aún te piensa, aún te mira. Aún tiene sus brazos extendidos para que vuelvas a Él. Dios no se avergüenza de nosotros. Como decía ahora la ramera, de pronto no era la de mejor reputación, pero si usted la va a buscar en la familia de Jesús, allí aparece. Y si la busca en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, como lo han llamado, allá también está. Así que no importa la condición en la que te encuentres ahora, pero si quieres permitirle a Dios que obre en tu vida, esta es tu oportunidad. No la desprecies hoy. Hay muchas cosas por mejorar en nosotros. Y Dios va a obrar en nuestra vida si le permitimos que obre. Oremos en esta noche. Bendito Dios Todopoderoso, Rey del universo, Salvador Jesucristo. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tal vez no siendo merecedores de nada, más bien necesitados de ti cada día, oh Dios. Tal vez nos hemos equivocado en infinidades de cosas. En muchas cosas hemos fallado. Pero tú no te avergüenzas de nosotros, porque tu misericordia ha sido cada día con nosotros, tu bondad, tu gracia se ha derramado en nuestras vidas. Y hoy venimos delante de ti necesitados, oh Dios. Yo te ruego por ese amigo, por ese hermano que está allí, Señor, escuchando este mensaje, para que seas tú obrando en su vida, oh Dios, restaurándole, oh Dios. Obra en él, yo te pido, Señor Jesús, obra en él, oh Dios. Bendito Cristo Salvador, restaura una vida en esta hora, Señor. Obra con poder y gloria en la vida de alguien, Jesús. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradeciendo infinitamente a Dios el haber traído su palabra en esta hora.
una palabra que reconforta, una palabra que da esperanzas, una palabra que edifica. Así que infinitamente gracias a Dios por su palabra. También agradeciendo a cada una de las personas que han tenido a bien sacar un espacio de su tiempo para escuchar este mensaje. Y recuerda, Dios no se avergüenza de ti aunque te hayas equivocado. Y seguramente nos seguiremos equivocando en otras cosas, pero Él no se avergüenza de nosotros. Así que hasta una próxima oportunidad, la gracia y paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.